Aquella noche me vestí con sencillez, un vestido burdeos de lino, un chal de lana delgado que yo misma había tejido hace años y un broche antiguo que había pertenecido a mi madre. No iba a impresionar a nadie. Iba a honrar la memoria de mi esposo y compartir una cena íntima con mis hijos como cada año desde que él falleció. La casa de Isolda estaba decorada con luces tenues, arreglos florales artificiales y una mesa demasiado larga para tan pocos sinceros. Me recibió sin beso ni abrazo, apenas un gesto de cabeza. Fingí no notarlo. Benjamín, su marido, me ofreció una copa de vino sin mirarme a los ojos. Mis otros 2 hijos llegaron tarde y apenas me dedicaron un hola, mamá. Algo se respiraba en el aire, no era incomodidad, era cálculo. Nos sentamos a cenar. Las conversaciones flotaban sobre temas que no me incluían. Negocios que no entendía, según ellos, viajes que nunca había hecho, restaurantes donde no me invitarían. Yo sonreía, servía pan, intentaba participar. Fue entonces cuando Isolda se levantó, alzó su copa y en vez de un brindis me escupió una sentencia: lárgate, miserable, no eres nadie aquí. El golpe fue tan seco que las copas vibraron. Nadie dijo nada. Mi hijo menor bajó la cabeza. Benjamín se encogió de hombros. La única que pareció disfrutarlo fue Bárbara, la suegra de Isolda, sentada al extremo de la mesa con una sonrisa contenida. Quise responder, pero no pude. Me temblaban las manos. Fue entonces cuando noté su móvil sobre la mesa. Estaba desbloqueado. Una notificación de WhatsApp brillaba en pantalla. Cuando mamá firme el último papel la echamos. Total, ya no tiene nada. Mi nombre, su burla, su plan. Me puse de pie sin decir palabra. Me acerqué a Isolda, incliné la cabeza hacia su oído y le susurré: gracias, hija. Acabas de enseñarme algo que no se olvida. Tomé mi bolso, salí sin mirar atrás y caminé por las calles de Toledo con un nudo en el pecho y una calma peligrosa. Esa noche no dormí. Al amanecer, abrí el cajón que no había tocado en 20 años y marqué el número de Rainer. Rainer contestó al segundo timbrazo. Su voz pausada como siempre no mostró sorpresa. ¿Ha llegado el momento?, preguntó sin rodeos. Sí, activa el protocolo Z. El silencio al otro lado fue breve, pero denso. Luego respondió: lo haré en cuanto me llegue tu señal en papel. Colgué y me dirigí al rincón más oculto de mi piso, donde una alfombra desgastada cubría una trampilla bajo el suelo. Allí guardaba el maletín que nunca debía ser abierto salvo que se rompiera todo. Y esa noche todo se había roto. Nadie, ni siquiera mis hijos, sabía quién era yo en realidad. Me habían visto vivir con lo justo en un piso modesto de 2 habitaciones, sin lujos, sin coche propio, con ropa que repetía invierno tras invierno. Creían que era una viuda triste, una madre sobreviviente. Lo que no sabían es que yo había elegido esa imagen como escudo. Mi fortuna no se construyó para mostrarla, sino para protegerme. Mi empresa Favreau Global Exports estaba registrada en Ginebra con filiales en Panamá, Dubái y Varsovia. Yo era la única propietaria legal. Mis inversiones estaban diversificadas: acciones en tecnología europea, viñedos en Mendoza, arte contemporáneo, resguardado en Londres. Había comprado propiedades en Oslo, Lisboa y Estambul. Todo a través de sociedades fiduciarias donde mi nombre apenas figuraba como beneficiaria silenciosa. Durante años fingí necesitar ayuda, fingí agradecer cada pequeño favor de mis hijos como si no pudiera vivir sin ellos. De ese modo nunca sospecharon nada. Me trataban con una mezcla de condescendencia y lástima. Yo dejaba que lo hicieran. No por debilidad, sino por estrategia. Esa mañana, mientras preparaba los documentos para Rainer, encendí la radio solo para oír voces humanas. Me sentía extrañamente vacía, no por la traición que ya esperaba, sino por haber llegado finalmente al punto de no retorno. Firmé el sobre lacrado con mi pluma negra, marqué la dirección de Rainer y bajé caminando hasta la oficina postal. Nadie me miró en la calle. Nadie me reconoció como la mujer que podría comprar y vender media ciudad sin pestañear. Y así debía ser por ahora. Esa misma tarde decidí poner por escrito toda la historia, para entender dónde había empezado todo.
Todo comenzó con una pequeña tienda de especias en el casco antiguo de Toledo. Yo tenía 34 años, 3 hijos pequeños y una hipoteca que me quitaba el sueño. Mi marido acababa de morir de forma repentina y el mundo de pronto era solo una lucha por sobrevivir. Vendí el anillo de compromiso y las joyas de mi madre para pagar el primer alquiler del local. Luego, la casa de verano que mis padres me dejaron. Cada decisión dolía, pero cada paso era necesario. Trabajaba por las mañanas en la tienda, por las tardes limpiaba oficinas y por las noches, ya con los niños dormidos, enviaba correos a distribuidores franceses o italianos, preguntando precios, intentando abrir puertas. Fue así como poco a poco, mi pequeño comercio se convirtió en distribuidora, luego en exportadora. La firma creció en silencio, sin alardes, sin oficinas lujosas, ni revistas con mi foto. Cada euro ganado era dividido en 2, una parte para vivir, otra para invertir. Aprendí a leer balances con la misma paciencia con la que enseñaba a mis hijos a escribir su nombre. Las navidades eran austeras, pero nunca faltaron libros, zapatos o comida caliente. Isolda desde adolescente comenzó a mirar por encima del hombro. A los 16 ya me decía que ojalá su padre estuviera vivo para no tener que vivir como pobres. A los 20 pidió una cirugía estética porque todas sus amigas ya se la habían hecho. Yo decía que sí a todo, convencida de que el amor incondicional debía traducirse en sacrificios ilimitados. Nunca puse límites, nunca exigí gratitud. Solo di y di y di, hasta vaciarme. Los otros 2 hijos fueron más discretos, pero igual de distantes con el tiempo. Yo creía que algún día lo entenderían, que bastaba con esperar. Y ahora, al verlos organizar mi exclusión con tanta frialdad, comprendí que quizás fui yo quien plantó la semilla de ese desprecio. Fui yo quien les enseñó que todo se les daría sin consecuencias. Mientras sellaba una copia de mi testamento revisado, supe que debía marcharme. Pero no como una madre dolida, sino como una mujer que aún sabía planificar su próximo movimiento. A las 6 en punto, el Mercedes negro se detuvo frente a mi edificio en Toledo. Ludwig, mi chofer, desde hacía 15 años, bajó sin decir palabra y cargó mis 3 maletas al maletero. No llevaban vestidos de gala ni joyas, solo lo esencial: papeles dispositivos encriptados, el pasaporte con mi nombre completo y la dignidad que aún me quedaba. Salimos de madrugada sin despedidas, sin dejar notas. Me senté en el asiento trasero, con la mirada fija en la ciudad que alguna vez llamé hogar. Atrás quedaban los recuerdos, los sacrificios, los abrazos tibios de mis hijos cuando aún eran niños. Ya no sentía rabia, solo una determinación templada, como acero. Llegamos a Ginebra al anochecer. El aire helado me golpeó en la cara como una bofetada, pero me hizo bien. Leandra me esperaba en la puerta del chalet, con una lámpara encendida y un té de jazmín ya servido. Era la única persona que sabía de mi llegada. Le había prometido discreción absoluta, y ella, en su silencio suizo, cumplía con precisión milimétrica. Durante los primeros días fingí estar enferma. Apagué mi teléfono español y no respondí correos. Ludwig volvió a Toledo para despistar. Corrí el rumor a través de un viejo amigo médico de que había sufrido una recaída emocional y me encontraba retirada. Fue más fácil de lo que esperaba. Nadie cuestiona la tristeza de una viuda mayor. Nadie se molesta en verificar si una mujer rota de 71 años ha desaparecido o simplemente se ha rendido. Pero yo no me rendía. Me conecté desde una red privada y comencé a ejecutar movimientos programados hace años. Cerré accesos, desactivé poderes legales firmados por error, transferí 7 millones a una cuenta ciega en Liechtenstein. Revisé cada sociedad, cada fideicomiso, cada archivo. Los notarios de Luxemburgo y Zúrich respondieron con eficiencia. Todo estaba en orden. Solo faltaba lo más importante: esperar a que mi hija creyera que el terreno estaba libre. Y en ese silencio, donde todos pensaban que yo me había borrado, empecé a escribir la siguiente jugada. El teléfono suizo sonó al mediodía. Era un número desconocido, pero la voz al otro lado me resultó familiar de inmediato. Señora Favreau,
Soy Clara, trabajé con usted en la oficina de exportación en Valencia hace años. No sabía si debía llamarla, pero algo me pareció incorrecto. Le pedí que respirara hondo y me contara con calma. Vi a su hija Isolda en una reunión con un agente inmobiliario. Estaban hablando de vender su piso en Toledo. El suyo, señora. Dijo que usted estaba ingresada en un centro de ancianos, que había firmado los papeles por desesperación y que no tenía a dónde volver. Me pareció raro. Usted no parecía una mujer desesperada. Guardé silencio unos segundos. Clara no sabía que su llamada me confirmaba lo que ya intuía mi hija. No solo me había apartado emocionalmente, ahora pretendía borrar mi existencia legal. Gracias, Clara. Has hecho lo correcto, le dije, con una calma que no sentía. Colgué y marqué de inmediato a Rainer. Necesito un rastreo notarial urgente, ordené. Averigua si alguien ha intentado registrar movimientos sobre mi propiedad en la calle Paseo del Mirto en Toledo. 3 horas después me llamó de vuelta. Eleonora Isolda presentó un poder notarial falso la semana pasada. Afirmó que usted le cedió todos los derechos sobre la vivienda y solicitó autorización para vender. El notario no validó aún la firma. El proceso está en revisión, pero va en serio. Me hervía la sangre. Mi hija no se limitaba a borrar mi rostro de sus fotos familiares. Ahora quería borrar mi nombre de las escrituras. Todo lo que yo había protegido con tanto esmero, ella lo veía como botín de guerra. Mandé detener cualquier movimiento sobre la propiedad e inicié un bloqueo preventivo a través del consulado. La maniobra legal era delicada, pero conocía los caminos. Esa noche no dormí. Me senté frente al ventanal de mi chalet con una copa de coñac y anoté con pulso firme una sola línea en mi libreta: si me creen débil, mejor. Nadie se defiende mejor que quien ya no tiene nada que perder. Y decidí que si mi hija estaba dispuesta a hundirme, yo debía prepararme para hundir su mentira por completo. Contraté a la agencia suiza con la que trabajaba desde hacía años. No estaban en Google ni en directorios. No tenían página web ni redes sociales. Solo un nombre en clave, una dirección postal en Lausana y resultados precisos. Les pedí un seguimiento completo sobre Benjamín Lorca y, si era necesario, sobre sus vínculos financieros. No mencioné a Isolda, no todavía. Las primeras fotos llegaron a los 5 días. Benjamín entrando y saliendo de un casino en la frontera con Francia. El mismo abrigo, el mismo coche. Siempre solo. Nunca parecía ganar. Luego, imágenes de un apartamento discreto en Ginebra. Una mujer joven de acento rumano le abría la puerta cada viernes por la noche. El informe era meticuloso. Deudas por más de 230.000 euros en casas de apuestas online, 3 tarjetas de crédito con pagos vencidos. Y lo más grave, 3 préstamos solicitados a nombre de Isolda como garante secundaria. Ella aparentemente no sabía nada. Él había falsificado su firma en al menos 2 ocasiones. Aquel descubrimiento me paralizó unos segundos. Mi hija no solo me había traicionado a mí, estaba casada con un hombre que jugaba con su vida como si fuera una ficha de póker. Solicité una segunda verificación. El notario confirmó que Benjamín había puesto una hipoteca sobre el piso que ambos compartían en Madrid y la había vuelto a hipotecar como aval para un préstamo personal. Todo estaba en ruinas, pero la fachada permanecía intacta, redes sociales con viajes, cenas, relojes caros. Mentira tras mentira. Leandra me encontró esa tarde en el salón revisando los papeles con las manos temblorosas. Me ofreció té. No lo acepté. No era tristeza, no era rabia, era algo más frío, la certeza de que todo lo que yo había construido con disciplina y esfuerzo estaba siendo devorado por la arrogancia de una generación que creía que todo era suyo por derecho. Guardé los informes en una carpeta lacrada y llamé a Rainer. Prepárate, le dije. Esto no ha hecho más que comenzar. Y esa noche comencé a diseñar el escenario para el regreso más incómodo que mi hija podría imaginar. La invitación llegó a través de una galería francesa que patrocinaba una gala cultural en Madrid. Me ofrecieron un asiento en la primera fila,
junto a coleccionistas internacionales y mecenas del arte contemporáneo. Acepté sin dudar. No por vanidad, por precisión. La escena perfecta para la primera pincelada de mi regreso. Llamé a Margot, mi estilista en París. Un vestido negro de Givenchy, sobrio, pero con un corte que decía más que 1000 palabras. Zapatos de satén clutch de terciopelo, bordado a mano, y el conjunto de zafiros que había heredado de una condesa húngara, que una vez confió en mí más que en sus propios hijos. Llegué a la gala en un Mercedes conducido por Ludwig. 2 agentes de seguridad discretos pero firmes me escoltaron al ingresar. No di mi nombre, solo entregué la invitación. La alfombra era roja, pero mis pasos eran grises calculados. Había vivido 7 décadas en silencio. Esta noche, el mundo me miraría de nuevo. Las cámaras no tardaron. Fotógrafos que no sabían quién era, pero intuían importancia en mis gestos, mi porte, la forma en que miraba sin pedir permiso. Una mujer mayor, con mirada firme, acompañada de hombres vestidos de negro y sin un solo rastro de duda en el rostro. La noticia corrió antes de que terminara el primer brindis. ¿Quién es la dama elegante con acento suizo y joyas de colección?, preguntaban en redes. Algunos decían que era una aristócrata retirada, otros que una embajadora o benefactora anónima. Nadie imaginaba que solo era la madre que su hija había llamado miserable. Caminé entre las esculturas y cuadros hasta que una risa conocida me detuvo. Bárbara, la suegra de Isolda, vestida en su intento de etiqueta con un collar que alguna vez vi en una liquidación de joyería comercial. Nuestros ojos se cruzaron. Matilde, susurró aunque mi nombre es Eleonora. Señora Lorca, dije con una sonrisa fría. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Sus labios temblaron. Las copas vibraron levemente. Yo di un paso más y ella dio uno atrás. Y entonces supe que el espectáculo apenas había comenzado. La sala de conferencias del Hotel Palacio Real estaba llena. Invitaciones enviadas con precisión quirúrgica, medios nacionales, periodistas de investigación, columnistas de sociedad. Nadie sabía del todo quién hablaba, pero todos sospechaban que algo grande se revelaría. Yo subí al estrado a las 5 en punto, flanqueada por Reiner y un equipo legal. Vestía de blanco absoluto. Nada grita más alto que la calma de quien no tiene que gritar. Tomé el micrófono con manos firmes. Mi nombre es Eleonora Favreau. Durante décadas viví en silencio. Hoy he venido a hablar. Proyecté el primer documento en pantalla: títulos de propiedad, extractos bancarios, participaciones societarias en empresas registradas en Europa, Asia y Sudamérica. La cifra era clara: 39 millones. Nadie respiraba. Esta es mi fortuna, dije sin arrogancia. La construí sola mientras criaba a 3 hijos que creyeron que mi silencio era pobreza. Siguiente documento: escrituras aún vigentes a mi nombre. Y luego, una carpeta con pruebas de falsificación, incluyendo la tentativa de venta ilegal de mi piso en Toledo. Esta es la verdad que mi hija Isolda Lorca intentó ocultar. Falsificó firmas, mintió sobre mi estado emocional y difundió rumores de abandono. Reiner se acercó al micrófono con un USB. Lo conectó. El audio llenó la sala. La voz de Isolda, inconfundible: cuando firme ese último papel la echamos. Total, ya no tiene nada. Y que se vaya a morir donde quiera. El silencio fue más ruidoso que cualquier grito. Después el turno de Benjamín: préstamos, deudas, la amante. Y lo peor: contratos ocultos a nombre de Isolda. Todo estaba planificado, continué. Me querían fuera, invisible, inútil, pobre. Los flashes estallaron. Algunos periodistas lloraban. Otros pedían confirmación documental. Reiner asentía y distribuía copias. No busco venganza, busco memoria, para que no se repita, para que las madres no sigan siendo utilizadas, traicionadas, descartadas. Cuando terminé, bajé lentamente del estrado. Afuera la noticia ya era viral. Las cadenas la transmitían en directo. El nombre de Isolda se volvía sinónimo de vergüenza nacional. Esa noche, mientras los titulares ardían,
supe que lo peor aún no llegaba a lo personal, y que el siguiente golpe no sería público, sino íntimo. El timbre del chalet sonó a media mañana. Leandra, al abrir, me lanzó una mirada que no necesitaba explicación. En la puerta, empapada por la nieve derretida y con los ojos rojos como brasas, estaba Isolda. «¡Mamá!», murmuró con voz apenas audible. No la esperaba. No así. Llevaba un abrigo prestado, zapatos manchados de barro y una maleta rota que parecía haber sido arrastrada más que llevada. Le hice un gesto para que entrara. Caminó como si cada paso fuera un castigo. Nos sentamos frente a frente, el fuego crepitando entre nosotras. Por un largo momento no hablamos. Luego ella rompió el silencio. Benjamín se fue. Me vació las cuentas. Me dejó una nota y deudas. Me quitaron el piso. Bárbara no me contesta el teléfono. Nadie lo hace. Lo sé, respondí sin amargura. He perdido todo, mamá. Todo, me equivoqué. No tengo cómo enmendarlo, pero estoy aquí. Te ruego que me perdones. No lloraba para conmoverme. Lloraba porque no le quedaba otra cosa que hacer. Su voz temblaba con cada palabra, como si le costara reconocer que yo aún existía fuera de su narrativa de derrota. Tú misma me llamaste carga, dije con calma. Hoy cargarás tú con lo que decidiste. No sabía, no entendía. No necesitabas saber mi saldo bancario para respetarme, Isolda. Solo necesitabas amor. Y no lo tuviste. Ahora no esperes comprensión donde sembraste desprecio. Cayó de rodillas cubriéndose el rostro. No grité. No la toqué. No moví un dedo. Observé con una mezcla de compasión rota y cansancio antiguo. Mamá, por favor, solo dime que todavía hay algo que pueda hacer. Quise abrazarla, quise borrar todo, pero también recordé cada noche sola, cada palabra que me escupió en público, cada risa humillante. No soy tu madre, Isolda, dije con voz serena. Tú misma lo decidiste el día que me llamaste miserable. Hoy no te devuelvo odio, pero tampoco pertenezco ya a tu vida. Ella no se movió, no habló, no, y mientras Leandra la ayudaba a levantarse del suelo helado, yo miré por la ventana. La nieve comenzaba a cubrirlo todo de blanco, y entendí que había heridas que ni siquiera el invierno podía purificar. 5 inviernos han pasado desde aquella mañana en que cerré la puerta tras el llanto de Isolda. Desde entonces el tiempo ha seguido su curso sin pausas, pero no sin propósito. Hoy el lago Lehmann refleja una calma que he aprendido a imitar. Mis días transcurren entre libros, caminatas en silencio y ocasionales reuniones privadas donde todavía se escucha mi voz con respeto. Pero ya no busco aplausos, ni disculpas, ni amor que nunca fue verdadero. La casa está llena de luz aunque esté sola. Leandra sigue viniendo una vez por semana. Rainer me visita cada mes. Y a veces recibo cartas de antiguos socios que aún recuerdan mis consejos como cimientos de su éxito. Yo no les hablo de mis hijos, no porque me duela, sino porque ya no me define. De Isolda sé lo suficiente. Trabaja en la recepción de un hospital público en un barrio donde nadie pregunta por apellidos ni historias antiguas. Gana lo justo para vivir. Alquila un pequeño apartamento con vista a un muro gris. No tiene pareja, ni amigos cercanos, ni redes sociales activas. La prensa se olvidó de ella como olvidan a todos los escándalos viejos. Una vez al año me envía una carta. No las abro. Las guardo en una caja de madera sin rencor, pero también sin intención de responder. Mi perdón no es castigo, es simplemente un camino en otra dirección. Hoy, al cumplir 76 años, me hice un regalo: no mirar atrás. No culparme por lo que di ni por lo que permití. Hay errores que florecen en sabiduría, y hay heridas que al cerrarse nos vuelven irrepetibles. Al mediodía me senté en la terraza, con una copa de vino blanco y el canto lejano de los pájaros de montaña. Miré el reflejo del sol sobre el agua y supe con certeza: la dignidad no se compra, se protege, incluso del propio hijo. Y en esa certeza entendí al fin que la herencia más valiosa no es una cuenta bancaria, sino una lección que ni el olvido puede borrar.